Preguntas para personas interesantes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast Preguntas Fantásticas y dónde encontrarlas con su amigo Leonel Morales. Hoy vamos a estar hablando sobre este tema, a ver qué les parece, que es esas preguntas que podemos utilizar cuando nos encontramos con una persona particularmente interesante. Todas las personas son interesantes. Lo que pasa es que algunas se comunican mejor, tienen como historias que saben contar de forma divertida, de forma entretenida, y no tienen ese enfermizo interés por obtener toda la atención posible, por estar constantemente llamando la atención o por hablar y hablar y hablar. Bueno, cuando encontramos con una persona así, con una persona que es de una conversación amena, que nos agrada conversar con esta persona que está contando cosas interesantes. ¿Qué tipo de preguntas podemos encontrar? ¿Qué tipo de preguntas podemos hacer para estimular la conversación? Recordemos que casi cualquier persona, casi cualquier persona tiene esa habilidad de convertirse en una persona interesante. Lo que pasa es que no siempre le damos la oportunidad de hacerlo. Y entonces, no vamos a decir, no, yo acabo de decir que toda persona tiene la habilidad de convertirse en una persona interesante, pero quizá no es una habilidad. Podríamos decir el potencial de convertirse en una persona interesante. Porque claro, la vida de toda persona está llena de situaciones, de historias, de anécdotas, que si sabe contarlas, pues se pueden hacer como muy interesantes. Entonces, toda persona, eso es lo que quiero decir, toda persona si desarrolla sus historias, su vida, se puede convertir en una persona muy interesante de conversar con ella. Bueno, espero que me hayan entendido ya esa parte, pero de lo que trata este capítulo es acerca de las preguntas que podemos hacer cuando nos encontramos con una persona que nos parece muy interesante conversar con ella. Primero, lo primero que tenemos que hacer es establecer que nuestra actitud es una actitud de escucha, que la persona sienta que la estamos escuchando. Y claro, lo mejor para conseguir eso es que efectivamente escuchemos a la otra persona. O sea, no hace falta decirle te voy a escuchar o no hace falta hacer un gesto especial de escucha o ponernos en cierta posición. Lo que hace falta es escuchar con auténtico interés. Si dejamos que la persona hable hasta que haga una pausa para que poder nosotros intervenir también, pues bueno, estamos estableciendo que somos una persona que sabe escuchar y que por lo tanto estamos dispuestos a oír lo que tenga que decir esta persona. Luego, lo importante o digamos que lo siguiente sería hacer preguntas sencillas. Hacer preguntas sencillas, no preguntas que sean como demasiado complicadas, demasiado enredadas, preguntas con una larguísima, larguísima introducción, preguntas que luego de que una persona nos ha contado algo muy interesante, en la pregunta nosotros queremos mostrar que también somos interesantes, haciendo una pregunta complejísima que tiene dos o tres preguntas en la misma, que cuenta una historia también, y entonces hace reflexionar a la otra persona y al final le dice, ¿qué opinas? Eso no es una pregunta sencilla, es una pregunta enredada porque implica considerar muchísimas cosas, a veces más de una pregunta, a veces más de un tema, a veces cinco o seis cosas diferentes antes de poderla contestar. En cambio, las preguntas sencillas, ¿cómo fue eso? ¿Qué te hizo tomar esa decisión? ¿Cuándo empezaste a hacerlo? ¿Cómo te has sentido después de hacerlo? Esas preguntas que son sencillas, que van a un solo tema, pues son sencillas también de contestar e invitan a continuar la historia y a profundizar, invitan a desarrollarla más, invitan a que la persona pueda sentirse tranquila hablando del tema. En cambio, las preguntas complicadas, pues hacen que la persona vaya desconectando, diciendo, bueno, este quiere tal vez hablar de otra cosa, este me acaba de cambiar el tema, este no entendí lo que me preguntó, mejor hablemos de otra cosa. Entonces se interrumpe la conversación esas preguntas si son demasiado complicadas. Así es que mejor mantener las preguntas sencillas, no buscar el lucimiento personal al hacer una pregunta. Y es que a veces las preguntas sencillas pueden parecer como que no entendimos algo, pueden hacernos parecer como que no estamos entendiendo la conversación, pero no es así. Las preguntas sencillas son una forma de ser amable con la otra persona. Y tenemos que evitar entonces estas preguntas extensas, de introducciones extensas,
preguntas que hacen varias preguntas a la vez o preguntas que son demasiado rápidas. ¿Y cómo fue? Y entonces sí, y empezamos a hacer una pregunta rapidísima, como queriendo apurar a la otra persona. No estamos poniéndola en condiciones de tranquilidad que necesita para poder desarrollar los temas. Hay que fijarse en algún aspecto, en algún detalle, en algún elemento de la conversación de la otra persona y preguntar específicamente sobre eso. Oye, mencionaste que estuviste entonces en tal y tal país o que leíste tal y tal libro. Cuéntame más sobre eso. O cuál fue tu impresión al llegar a ese lugar. O qué te hizo tomar la decisión de leer ese libro. O cómo lees los libros. ¿Los lees de un tirón o los vas leyendo en varios meses? No sé, es decir, fijarnos en algún detalle de la historia y pedir a la persona que abunde en ese detalle de la historia mediante una pregunta. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue ese elemento? ¿Qué más hiciste cuando estuviste en ese lugar? ¿Qué otros datos encontraste cuando hablaste con esa persona o cuando leíste ese libro o cuando viste esa película? ¿Qué te hizo pensar tal y tal elemento? Si fue una película, tal y tal elemento de la película, etcétera. ¿Verdad? Luego, nosotros tenemos que hacer también intervenciones cortas, es decir, una conversación amena, una conversación eh, educada entre dos personas implica el intercambio de atención, es decir, la persona que está hablando recibe la atención de los que están escuchando y luego esa persona que estaba hablando también brinda su atención a los otros que ahora van a hablar. Y entonces tenemos que hacer nuestras propias intervenciones. Si estamos escuchando una historia muy interesante por parte de la otra persona, tratar de hacerlas cortas, porque si son demasiado extensas, ya la conversación ya no gira o ya no se enfoca en la otra persona, sino que empieza a enfocarse en nosotros, porque empezamos a convertirnos en el centro de atención. Y si estamos hablando con una persona que nuestra premisa es que es muy interesante, que tiene buenas historias, que tiene algo muy entretenido de escuchar, pues bueno, démosle el lugar que corresponde y es el lugar de primacía en este intercambio de atención que hablamos. Mantener el auténtico interés, ese es otro elemento. Tenemos que mantener nuestra escucha, no distraernos con cosas como, bueno, el consabido distraimiento con el celular o viendo hacia otro lado o platicando con otra persona, abriendo quizá una segunda conversación por otro lado. No, tenemos que mantener nuestro interés, nuestro enfoque, nuestra atención en la persona. Y tenemos que también mantener el interés por, o la expectativa, podríamos decir, por descubrir nuevas cosas en lo que la persona nos está contando. Y de esa manera, la persona también se siente motivada a seguir contando más historias o a darnos más detalles o a ahondar o a, pues, contarnos otros elementos que quizá no nos había compartido antes. Hay una anécdota muy interesante de una persona que dicen que cenó con un par de políticos. Estos políticos ingleses son William Gladstone y Benjamin Disraeli en el siglo XIX, el siglo antepasado, en el siglo XIX. Estos políticos pues fueron muy importantes para Inglaterra en esos tiempos. Y esta persona, una mujer, cenó primero con William Gladstone y dijo que luego de hablar con él, había sentido que había hablado con la persona más inteligente de Inglaterra. Pero luego fue a cenar con Benjamin Disraeli y su impresión es que ella era la persona más inteligente de Inglaterra. ¿Y por qué la diferencia? Seguramente los dos políticos fueron muy inteligentes en su tiempo, fueron muy influyentes ambos en su tiempo, mantuvieron una rivalidad entre ellos muy fuerte. ¿Y por qué la impresión de ella cuando habló con William Gladstone fue que él era muy inteligente y en cambio cuando habló con Disraeli, su impresión fue que ella era muy inteligente? Bueno, pues porque seguramente Gladstone habló de muchas cosas, habló de tantísimas ideas o anécdotas o teorías políticas probablemente, y la otra persona solo pudo escuchar, mientras que Disraeli la escuchó. Y al escucharla y al hacerle preguntas que la hicieron sentir interesante, entretenida, inteligente, interesante, entonces pues la hizo sentir la persona más inteligente de Inglaterra. Ese es el poder de la escucha.
Y ese es el principal factor en el que tenemos que pensar cuando nos encontramos con una persona interesante. Nuestra escucha es un poder que hace que la otra persona se sienta bienvenida, tranquila, con ánimo de compartir y que se sienta también inteligente. Y recordémonos de esta idea. Quizá este es el resumen de este episodio del podcast. Toda persona es interesante, pero nosotros tenemos que ayudarla a que cuente sus historias, a que saque ese aspecto interesante de su vida mediante las preguntas adecuadas. Muchas gracias. Hasta pronto.